Amigos, muy buenas noches. Mexicali, Tijuana, Ensenada, El Valle, San Quintín, el sur de California, por supuesto Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición número 33 del Mal Tiempo, Buena Charla. El programa de hoy es un programa obligado que haremos con Luis Sánchez, un maestro en historia, director del Sistema Salvatierra, para hablar de los mitos y de las realidades de la independencia. Pero es innegable hoy tocar el tema del huachicol, esta sorpresa que nos hemos llevado muchos al venir hilando las piezas de este rompecabezas tan macabro, tan profundo. Se calcula que lo que se ha venido llamando el huachicol requirió un esfuerzo para poder sustraer de nuestro país 170,000 millones de pesos por año. Esto es algo nunca antes visto. Para ponerlo en perspectiva, Segalmex, que fue un escándalo en el gobierno de Andrés Manuel, 15,000 millones de pesos. La estafa maestra, 7,000. Aquí estamos hablando de 170,000 millones de pesos. Por eso, el drama y la podredumbre que ha venido saliendo con esta investigación, que apenas comienza, bien por la presidenta Claudia Sheinbaum, que por presiones externas o no, ha venido junto con García Harfuch dándole seguimiento a este tema y presentando los hechos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque incluyen a un secretario de Marina, incluyen a dos sobrinos políticos que de apellido Farías Laguna, uno ya detenido, otro prófugo, pero que tienen que ver con la muerte de quien denunció hace 2 años este tema directamente al secretario de Marina. Gers Manero, el fiscal, ha dicho que hace 2 años el secretario de Marina le confió este tema. Muy mal la fiscalía si miente al respecto, muy mal si no hizo algo al respecto, pero tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador seguramente. ¿Por qué? Porque Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quien fue precandidato a la presidencia de la República, fue quien otorgó la franquicia para que el muelle 289 en Altamira estuviera recibiendo los barcos que fondeaba Sergio Carmona como empresario, cuyo hermano fue director de la aduana más importante en Tamaulipas, y la trama tiene que ver con Mario Delgado, presidente en aquel entonces de Morena, con el dinero que se repartió para cubrir campañas y gastos de los políticos que dijeron que con un pañuelo iban a barrer la corrupción de abajo hacia arriba, con esta simulación donde hoy más que nunca se puede hablar de un narcoestado o de un estado que se fondea defendiendo desde el ámbito militar, como lo es la Marina Armada de México, esta trama que tiene que ver con muchos millones de pesos. Baja California no es ajena. Esto es una opinión que no tiene nada que ver con el canal, que es mi opinión. Creo que el retiro de la visa de la gobernadora y de Carlos Torres tiene que ver con este tema, tiene que ver con el barco que incautaron en el terreno de un ex senador de Morena en Ensenada y lo que se viene destapando. Yo creo que esto es una traición a la patria y como tal tiene que ser tratado. Cuando Andrés Manuel dijo que no pasaba nada en este país sin que el presidente lo supiera o lo autorizara, presagió y nos dio una respuesta por anticipado a lo que tiene que ver con esto en el día de hoy. Tenemos una caricatura que publicó Paco Calderón el día de ayer en Reforma. Es una caricatura por lo más elocuente. Es un arreglo floral fúnebre donde en vez de gritar "Vivas México", la pregunta es ¿sobrevivirá México? Y es un arreglo que tiene que ver con la muerte de la democracia, con la muerte de la independencia del Poder Judicial, con la muerte de un sistema que bien que mal funcionaba para dar medicamentos o para poder atender en muchos términos las necesidades de los mexicanos. Tiene que ver con este
desmantelamiento que este gobierno de Morena ha venido haciendo. ¿Y por qué la pongo? Porque es innegable que el día de antier por la noche, muchos millones de mexicanos salieron a sus plazas públicas a gritar ¡Viva México!, a enorgullecernos de este país que con tanta alegría y con un nacionalismo que sentimos cada mes de septiembre, gritamos vivas a flor de piel por nuestros valles, por nuestra cocina, por nuestros mares, como el del Golfo de Cortés, por nuestra cultura, por nuestra comida, por este sentimiento que nos da escuchar un mariachi y gritar ¡Viva México! A flor de piel. Por esta celebración que nos hincha la piel con un pozole, con un menudo, que nos invita con un tequila a hablar de lo que queremos este país y de lo que sentimos por él. Este México tan grande, tan maravilloso, tan envidiado por muchos, pero tan habitado por mexicanos que prefieren voltear pensando en que la corrupción es el día con día. Este México donde el narcotráfico, donde la violencia, donde el abandono familiar, donde hemos decidido que la voluntad de la ley se haga solamente en los demás y no en cada uno de nosotros. Este México que gritamos ¡Viva México! Cada septiembre al amparo de un buen juego de fútbol o de un tequila o de un mariachi, pero que está lleno de ciudadanos que aplauden a rabiar cuando reciben una beca y no cuando tienen un gobierno que procura la justicia o liviar y paliar el dolor de nuestros enfermos. Este Viva México que le ha permitido a gobernadores no dar medicamentos para los niños y tener un imbécil como López-Gatell diciendo que era la derecha que se manifestaba en contra de un modelo de gobierno. Este México tan nuestro, donde tristemente hay algunos empresarios que han decidido ser comparsa cuidando sus intereses, sabiendo que le aplauden a un gobierno que nos miente todos los días. Este México con esta Baja California, donde su gobierno no tiene ni siquiera la seguridad de tener una visa por la falta de confianza, por los negocios al amparo del poder, por un conflicto de interés con el esposo de la gobernadora y por una gobernadora que, gritando ¡Viva México!, no puede sostener ni siquiera el paso para la fila de un concierto como lo fue el de Shakira. ¡Viva México! ¡Viva México! Con este nacionalismo tan charro de mariachi, donde en Mexicali y en nuestro estado lo gritamos con vivas y no tenemos ni siquiera la calidad moral de pagar las placas para exigirle, pegándole a la mesa, mejores calles, mejores policías, mejores gobiernos. ¡Viva México! Esta patria tan grande, pero a la que le faltan tan buenos ciudadanos. Hoy regresaremos después de este corte para hablar con Luis Sánchez respecto a los mitos y a las realidades de la historia de nuestra independencia, esa que no dejamos de celebrar y que ante la falta de nuestros hechos festejamos solamente con las historias, con el tequila, con el mariachi y con la bandera, aunque el próximo alcalde no funcione porque ni siquiera pagamos lo que tenemos que hacer para exigirle. Gracias, regresamos en 2 minutos. Esta es tu casa, el Canal 66. Bienvenidos todos. Estamos de regreso, muchísimas gracias. La próxima semana hay un foro Eleva de Coparmex. Aquí estaremos pasando 557-5223. Hay 100 boletos. Si usted quiere, marque, por favor. Vienen conferencias muy, muy interesantes. Lo estaremos anunciando durante la semana en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nos acompaña Luis Sánchez Cuez. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis es alguien muy querido. Hace mucho tiempo nos conocemos. Yo, de las cosas que recuerdo con mucho, mucho cariño, eran las pláticas de Luis Sánchez cuando en la secundaria, fuera del tema de la escuela, en casa de Lola de Méndez, nos hablaba con la enjundia que lo ha caracterizado de un gobierno alterno, de un partido diferente. En aquel entonces hablábamos del PAN,
Luis se ha formado desde sus padres en Acción Nacional desde hace mucho tiempo, pero él ha sido formador de muchos bajacalifornianos, de muchos mexicalenses a través del Instituto Salvatierra, participó en temas de gobierno también como regidor y como secretario de ayuntamiento, y es un gusto tenerte, Luis. Bienvenido. Francisco, muchas gracias por la invitación, muy amable. Hacía rato que no teníamos oportunidad de conversar, pero mira, así se hacen las cosas. Espero que sea la primera de muchos, Luis. Y también comentarte una cosa, cómo se tocan nuestras historias, ¿no? Sí. Mi padre fue amigo de tu abuelo, mira, del doctor Cañedo. El doctor Cañedo fue el primer presidente del Consejo Directivo del Instituto Salvatierra. Esa no la sabía. Fue el primero. Esa no la 1955-57. Y así es, Francisco. Tú, tus hermanos en la escuela, etcétera. Esa, Luis, no la sabía. Seguramente mi mamá la va a estar saboreando ahorita. ¿Sí? Saludos, ma. Saludos, señora. Mucho gusto, señora Cañedo. Mucho gusto. Luis, la independencia. Vivimos en un país que se ha construido de mitos como muchos otros y de hechos. En 1809, un año antes, días antes de septiembre de 1810, en este país, en tu opinión, ¿se estaba procurando independizarse de España? ¿Había un fervor por buscar la independencia? Bueno, primero habría que puntualizar, Francisco, que yo no sé cómo le voy a hacer para no decirte Pancho. Por favor, de no, aparte, soy Pancho, no, por favor, Pancho, por favor, Luis. Me esfuerzo. No te esfuerces, bueno, Pancho. Primero habría que puntualizar algo, ¿no? Se habla mucho de la independencia de México. México no existía como nación, ¿sí? En realidad fue un movimiento para independizar a la Nueva España como colonia. Y la historia había empezado antes, inclusive a fines de 1807, cuando una vez tomado el trono de Su Alteza Napoleón I en Francia, viene el derrumbe, la deposición primero de Carlos IV, luego de Fernando VII, como los monarcas reinantes en España, y Napoleón pone a su hermano como emperador, José, el célebre Pepe Botellas. Pepe Botella. Le cantaban en la puerta, en el balcón de su recámara: Pepe Botella, baja al despacho, no puedo ahora que estoy borracho. Decía. Y así fue esos 3 años de Pepe Botella en España. Bueno, los peninsulares en México y en otras colonias, no nada más en México, si recordamos la independencia de Chile, de Argentina, etcétera, y México fueron en años prácticamente contiguos unos con otros. ¿Qué es lo que estaba pasando, Francisco? Quiero recordar cómo era rápidamente esta Nueva España antes de 1810. Éramos una colonia, ¿sí?, la más rica de España, y todo ese movimiento poblacional, económico, social, militar, etcétera, se concentró fundamentalmente en el Bajío. Era la zona donde sucedían las cosas, donde estaban los grandes capitales en las minas, donde estaban las grandes inversiones en los trapiches de azúcar, en los terrenos donde se criaba ganado, etcétera, etcétera. Y en estos lugares, bueno, había una vida como eran todas la organización social en la América española, en donde, bueno, la organización de la sociedad era la organización en castas, en donde los españoles peninsulares eran los dueños de los grandes capitales, de las grandes porciones de tierra, de enormes latifundios y de la mayor parte de los monopolios, el del tabaco, el de los caldos, así le decían entonces a los vinos. Y México obviamente era una sociedad en la que las castas de más abajo, las inferiores, eran las que sustentaban la vida de las de amero arriba, como decimos ahora. Esas castas de abajo eran las que con su trabajo, ¿sí?, inflamaban las ganancias, que muchas de ellas aquí se quedaban y otras también se iban a España. ¿Y por qué se iban a España? Porque entonces hubo un movimiento producto de las ideas de la Revolución Francesa, en donde hubo otras monarquías que no estuvieron de acuerdo con la parte extrema del liberalismo de Voltaire, de Diderot, que surgía entonces, y entraron en colisión, ¿sí?,
todas las ideas surgidas de la Revolución Francesa y pusieron en guardia a los reyes de diferentes naciones en España. La primera de ellas fue la pugna de Francia con España, que acababa de terminar una pugna de España con Inglaterra por la cuestión religiosa, pero fueron unos años continuados de guerras. Finalmente, Francia terminaría por imponerse a todos, Napoleón, hasta sobre Inglaterra. Pero esta descomposición del gobierno de España lo puso en condiciones de debilidad, y los criollos y los españoles peninsulares en los países de América prefirieron irse del lado de sus soberanos. No conocían otro sistema de gobierno los españoles. De acuerdo. ¿Sí? Hoy se critica mucho las monarquías, sí, pero es que no había otra cosa en realidad. Era eso o la dictadura extrema como la que sembró Napoleón en Francia, ¿verdad? España terminó muy lastimada de todos esos años de guerra. Los criollos y los españoles en México, lo repito, se pusieron del lado de los reyes españoles. Por eso, don Miguel Hidalgo, uno de los datos muy señalados, y la gente se pregunta por qué en el grito de Dolores vitorea Fernando VII. Al monarca depuesto. Al monarca depuesto por Napoleón. ¿Por qué lo hace el padre Hidalgo? Y lo hace después 2 veces más en el grito de Atotonilco y en el grito, no me acuerdo yo si fue en Querétaro o en Guadalajara, creo, ¿sí? Bueno, simple y sencillamente ellos estaban obrando de acuerdo a la ley aquella de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y como seguramente los intereses fundamentales de los españoles en la Nueva España estaban del lado de los soberanos, también aquí los criollos dijeron, bueno, mejor nos quedamos nosotros con el gobierno para nosotros, criollos y españoles, a que vayan a venir los franceses a tomarnos como colonia, ¿verdad? Luis, ¿qué opinas? Y no deje de mandarnos WhatsApp 569-5200. Los estaremos leyendo y contestando en el programa y después del programa. Luis, México ha venido construyendo, al igual que muchas naciones, su historia. Pero también el lado oficial de la historia nos ha vendido que España, a través de la colonia, esto fue un virreinato, ¿no? Maltrataba a los indígenas, los mataba, los utilizaba, había una opresión, y que ello fue lo que hizo despertar a un movimiento que finalmente lo encabeza el padre Hidalgo. ¿Qué tanto esto es un mito y qué tanto fue, en tu opinión, algo que se dio? No solamente en México, era la forma en aquella época de lograr capitalizar la mano de obra. Y claro que hubo abusos, claro que hubo esclavitud, pero no era aquellos ríos de sangre que muchas veces los historiadores mexicanos, con el fin de hacer medio cinematográfica nuestra historia, han querido vendernos, ¿verdad? Hoy, sobre todo en los últimos 40, 50 años, se han equilibrado mucho más las cosas y tenemos ya datos duros, datos reales. Obviamente, quienes eran dueños de los medios de producción, pues no iban a aniquilar a la fuerza productiva, que era la de los mexicanos. Era la mano de obra que abundaba. Los criollos y los españoles no trabajaban ni las minas, ni los campos, ni nada por el estilo. Y así como se habla tan abundantemente de los abusos, que España nos pida perdón, ¿verdad? Por ejemplo, es el último discurso. Regresaremos a esa pregunta al final, con esa quiero cerrar. No hay espacio para aclarar que el primer hospital que fundó Hernán Cortés en México, que está trabajando actualmente, ¿sí?, era un hospital para español, en 1524. Así es, que era un hospital para indígenas, y ahí está el Hospital de Jesús. No se nos cuenta la cantidad de escuelas, de universidades, de escuelas para niñas, de escuelas de artes y oficios para los hombres, que entonces era separadita la educación, ¿verdad? El Colegio de Santiago Tlatelolco. Muchas instituciones que dieron abrigo, que dieron albergue, escuelas de artes para indígenas, de donde hoy miles de las obras que están en el Munal y en templos y en sacristías fueron hechas por mexicanos que recibieron una educación.
Y muchos de esos mexicanos que recibieron una educación, Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿sí? Sor Juana Inés de la Cruz y otros tantos que podríamos mencionar, fueron educados en estas instituciones educativas fundadas en la época de la colonia por españoles. Yo no voy a hacer aquí la defensa de los españoles, lo que digo es que entonces, miren, muchas veces lo que nos pasa en historia, queremos juzgar y criticar los hechos de siglos con los derechos humanos de hoy. No existían los derechos, no existían derechos sociales, no existían constituciones. ¿Sí? Los queremos juzgar con el filtro de hoy. Y eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto porque lo que sucedió aquí sucedió en todos los países de la época prácticamente. Luis, en esta refundación de nuestro país después del movimiento revolucionario, donde hay la necesidad de construir una historia oficial, se exagera en el tema de la independencia y en la figura del padre Hidalgo. Hemos sido educados en nuestro país pensando que el padre, el fundador de la patria, es el cura Miguel Hidalgo, que fue un hombre de carne y hueso, con vicios y con virtudes, y le hemos dejado a un lado tal vez el tema de la importancia de Morelos. Morelos en 1811, 1815, le da una vocación social a la independencia el Congreso de Anáhuac, los sentimientos de la nación, que son el documento ideológico de la independencia. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Pancho, habría que retroceder un poquito para esto. Yo tengo dos autores que todos podríamos haber leído. El libro de historia que llevábamos en secundaria y en prepa en mi generación, de Carlos Alvear Acevedo, es un librito de menos de 200 páginas, es una maravilla. Y el libro de Joseph Schlarman, México, Tierra de Volcanes. Buenísimo, sí lo conozco. Donde también se nos habla de la persona de Miguel Hidalgo. Yo creo que muy pocas personas que no se dediquen a esto pueden estar informados de que el padre de la patria tuvo 11 juicios de carácter civil y de carácter religioso ante el Santo Oficio antes de 1810. Era hasta cierto punto normal porque en aquella época, recordemos, no había grandes centros de educación. Los más importantes eran contados y estaban en Alemania, en Francia, en Italia algunos de ellos. Y en aquella época, las personas que querían seguir estudios o eran militares, ¿sí? O se dedicaban a administrar la herencia de la familia, o eran clérigos. Seguían la carrera religiosa o seguían la carrera militar. No había contadores, había muy pocos médicos que eran artesanales enseñados por otro médico, etcétera. Y obviamente mucha gente que no tendría que haber sido militar terminaba de militar porque el papá, que era un noble de tal rango, etcétera, quería que fuera militar y fracasaban. E igual con los religiosos, ¿eh? La carrera religiosa la siguió mucha gente que en realidad no tenía calidad ni carrera para dedicarse a la vida religiosa. Este fue el caso definitivamente de Hidalgo y en cierta medida de Morelos. Morelos por haberse desarrollado en una zona de mucha mayor necesidad Guerrero. y falta de medios, que fue el estado de Guerrero, e Hidalgo, porque en Hidalgo, inclusive en sus cartas, como en muchos otros sacerdotes, hay una simiente de inconformidad y de violencia que se gestó en ellos. Escuchamos hablar de los colegios y las escuelas donde se educaron estos sacerdotes, estos muchachos que fueron después sacerdotes, y resulta que ellos vivieron con toda plenitud, dolor, pérdida, etcétera, la expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III, un régimen borbónico, ¿sí?, que expulsa a los jesuitas y a todos estos muchachos los deja sin escuela, los deja con estudios truncos, algunos de ellos inclusive con sus carreras eclesiásticas rotas y terminadas. Hidalgo era uno de ellos. Hidalgo fue uno de los muchos alumnos de seminarios que querían una reacción violenta en contra de la orden de expulsión de sus maestros, que tenían más de 200 años haciendo la educación en México, porque no había otro tipo de educación, ¿sí?
Claro que se va, no solamente el de estos dos personajes, sino de otros sacerdotes, a plasmar quiénes eran los líderes de los pueblitos de 300, 500 habitantes. Era el cura. Algunos conocemos sus nombres, otros no. Solamente se sabe que el cura reunió gente y se los llevó al monte, ¿sí? Muchos no se consignan. Claro que Hidalgo, que se dedicó a las cosas de la guerra y durante un periodo muy escaso de tiempo, no tuvo la oportunidad, no tuvo el espacio, no tuvo el apoyo que ya traía Hidalgo, que era un hombre mucho más de ideas, mucho más espiritual, a pesar de la cortedad de sus conocimientos. De Morelos, ¿te refieres? De Morelos, perdón. Amigos, Morelos. Hidalgo estuvo al frente del movimiento de 1810 a 1811. Así es. Y Hidalgo, se transforma en un ser despreciable en términos de combatir atrocidades o provocar atrocidades cuando toma Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O sea, Hidalgo sí tiene un viraje de ser el padre de la patria a cometer excesos donde, es más, en la batalla de Puente Calderón, Hidalgo ya no mandaba sobre el movimiento armado. Así es. Una de las ironías más grandes de la historia de nuestro país es que Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo Morelos, es uno de los que va a Miramar y le ofrece la corona a Maximiliano. Este país de contradicciones. Sí. Luis, ¿cómo hacerle entender a nuestra gente que Hidalgo era un hombre de carne y hueso que tenía vicios y virtudes? Claro, así fue el llamado padre de la patria, que yo voy a hacer una confesión aquí. Yo no considero a Hidalgo, no por sus características o virtudes o no virtudes personales, ¿sí?, sino por hechos estrictamente históricos. Yo no lo considero el padre de la patria. Históricamente sería Don Matías de Monteagudo. Y ahorita, si hay un espacio, platico sobre eso. Platicamos de don Matías regresando en 2 minutos de la pausa. Es una historia muy interesante que muy poca gente conoce. Me encanta que Luis la vaya a comentar. Y antes de regresar, saludos a Jesús Sánchez, al arquitecto. Te manda saludos, Luis. Jorge Morales dice que magnífico invitado. César Francisco Castro, qué buena, gracias por la recomendación. Me pide que te invite para que hablemos de la historia de la California, que es de la gente que más conoce, Luis, del movimiento misionero y fundacional de la California. Hacemos el compromiso de hacerlo. Moisés Castro, saludos a Arturo, saludos a Alejandra, saludos a Juan Carlos, saludos a Jorge Escobar. Regresamos en 2 minutos. Rosa Patricia, saludos a tan ilustre invitado. Muchísimas gracias por acompañar. Arturo, muchísimas gracias por los comentarios. Es un gusto. Monteagudo fue un hombre muy poco conocido en la historia de nuestro país. A ver, Luis comentó algo bien importante. El contexto histórico, el contexto en su momento es muy diferente. No podemos juzgar al amparo de nuestra realidad lo que sucedió en 1810. Y tenemos que situarnos en un México, porque no existía, en una Nueva España católica, muy conservadora, y que evidentemente se oponía a la libertad de cultos que venía como bandera de la Francia napoleónica, que impuso la libertad de credo, y que esto fue también un detonador importante. Y con esto cierro mi comentario. Luis, ¿por qué consideras a Monteagudo como, dije el padre, pero Monteagudo inició y tuvo la oportunidad de independizar este país en 1807, si no mal recuerdo? Bueno, el canónigo Matías de Monteagudo fue un religioso que muy niño vino a vivir con sus padres a la Nueva España. Se educó en la Real y Pontificia Universidad de México y muy pronto recibió responsabilidades de mucho peso. Él era español, sin embargo convivía de manera muy amplia, sobre todo con los muchachos de los colegios y de los seminarios, mexicanos, criollos y españoles, etc. El canónigo Matías de Monteagudo
en 1820, ve que la guerra no tiene fin, una guerra que podría haber terminado meses después del grito de independencia, después de la batalla del Monte de las Cruces, y que fracasó. Yo pienso que fracasó por culpa de Hidalgo, porque él prefirió no entrar a la Ciudad de México en contra de los consejos de los militares, empezando con Allende. Pero yo siento que no quería repetir lo de la Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo salió con menos de 1000 gentes de Dolores. Pero en Guadalajara lo magnificó. En Guadalajara lo magnificó porque cuando llegó allá no traía ningún ejército, traía una horda de casi 80,000 personas. Entonces no quiso llegar con eso a México, no quiso que aquella gente se cebara en los criollos y en los españoles, creo yo, con una buena intención dijo, a México ahorita no. Y ahí fue el quiebre entre Hidalgo y Allende, y ahí fue el quiebre del movimiento, porque algunos meses después, en el puente de Calderón, como tú dijiste aquí, Calleja pues los hizo polvo al ejército insurgente, ¿verdad? Pero vamos a lo que tú comentabas. Ah, y otro dato también interesante. ¿Cómo se llamaba Miguel Hidalgo? Mis alumnos me decían, y Costilla. El padre de la patria tenía otro apellido. Miguel Hidalgo y Costilla era su primer apellido. Era el apellido de su papá. En realidad se llamaba Miguel Hidalgo Costilla. Y tenía un segundo apellido. No, ese no recuerdo cuál es. No, yo te ¿Cuál fue? lo dije a ti, Pancho. Gallaga. Mira. Miguel Hidalgo Costilla y Gallaga. Eso lo retratan libros de historia que ya no existen. Yo no entiendo por qué se le quitó. Yo me imagino que por la misma costumbre de estar en contra de todo lo que oliera A español. a español, a católico, a realeza, ¿verdad? Bueno, pero la realidad es esa, es una verdad histórica. Luis, yo tenía entendido, no recuerdo ahorita, quise buscarlo, pero no me va a dar tiempo. Monteagudo inició un movimiento antes de 1810 en la Ciudad de México para desconocer al virrey Iturrigaray. Iturrigaray. Antes antes de 1810 Sí. y, por supuesto, antes de 1820, cuando tú comentas. A ver, Luis comentó algo muy cierto. La independencia en este país, no en este país, en la Nueva España, el movimiento independentista se dio del Estado de México, Toluca, hacia Guanajuato, hacia Guadalajara. Es un triángulo. todo eso. Es un triángulo pequeño. Realmente no hubo un movimiento independentista en todo lo que era Nueva España en aquella época, en este triángulo, y realmente se dio en este reducto donde después de haber condenado y matado, fusilado a Hidalgo, a Allende, a Aldama, se queda una revolución, un movimiento independentista que ya hablamos con Morelos, que es finalmente fusilado en 1815. Entramos una guerra de guerrillas y es bien importante, el ejército realista, el ejército de la Nueva España estaba integrado por mexicanos, por mestizos, claro. no por españoles. En 1821, cuando se da la consumación de la independencia, en este país había 10,000 peninsulares, 10,000 españoles. Éramos una nación de mestizos, de indígenas. Así es. De indígenas. Sin embargo, hay un criollo, Iturbide, con una personalidad encantadora, ¿no? Que después de estar persiguiendo al movimiento independentista, decide pactar con Guerrero y llevar a cabo, con la influencia de Monteagudo, el ejército de Galante y el movimiento que consuma la independencia. Así es. El padre, finalmente, el consumador de la independencia en este país es Iturbide. Yo creo que en lo material sí, pero Iturbide no lo hubiera podido hacer sin el grupo de gente que reunió don Matías de Monteagudo en la Profesa. De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Lo que la historia llama ahora muy pomposamente la conjura de la Profesa, como algo negativo, como una traición, etcétera.
en realidad fue que Matías de Monteagudo, que ya había expulsado a un virrey de México por corrupto, al virrey de Turigaray, En 1807. gravemente corrupto, ¿sí? Y él encabezó, ¿por qué? Porque los españoles le dijeron, canónigo, ayúdenos. Los líderes en realidad, no políticos, estaban en la iglesia. Era la evolución normal y formal de la sociedad en aquel entonces. Y después Monteagudo se refugia como rector del seminario en la Universidad Real y Pontificia, y nuevamente regresa a la política a pedido de un grupo que empezó siendo de 9 personas y creció hasta 16 personas, en donde había criollos, en donde había, por supuesto, españoles, en donde no hubo ningún militar, ¿sí? Y en ese grupo se empieza a hablar de la necesidad de terminar con la confrontación, con la guerra, precisamente por lo que tú acabas de decir. Los españoles no andaban en el campo de batalla, era una guerra de mexicanos contra mexicanos. Las muertes ahí se cebaron. Fueron menos de 5,000 soldados los que llegaron a la Nueva España, españoles, durante 10 años, 9 años. ¿Sí? La guerra en realidad fue una guerra civil de una mortandad extrema entre mexicanos. Y entonces para mí lo valioso de este individuo era que supo deponer muchos intereses y finalmente se decidió a reunir a gente que estaba en el gobierno, que ya estaba en el gobierno virreinal de México. Ciertamente esto fue un movimiento secreto al principio, ¿sí? Y en ese momento ellos decidieron llamar a un soldado líder del ejército virreinal para que encabezara la parte que representaban los criollos y los españoles, que en este caso le dieron la misión de irse a la Sierra de Guerrero, de Oldoy Guerrero, de buscar a don Vicente Guerrero, el general, parlamentar con él, y se fue a Iturbide para allá. Duró un mes viéndose despacito para llegar, porque a él le interesaba mucho mandarle cartas. Le mandó 3 cartas que contestó Guerrero, y que finalmente le dieron la seguridad de llegar, ¿sí? Y encuadrarse en aquel famoso y teatral abrazo de Acatempan, ¿sí? En donde de manera simbólica se unieron las fuerzas independentistas, los insurgentes contra los realistas, que en realidad eran puros mexicanos, ¿verdad? Y así es como se escribe el plan de las 3 garantías, así es como se llega a Iguala, así es como se hace la entrada a la Ciudad de México, ¿sí? Y ahí empieza otra historia tan difícil. El 27 de septiembre de 1821. Así es. Con el ejército trigarante. Cosa curiosa, a don Matías de Monteagudo lo invitan a firmar el acta de independencia y dice, yo no. Eso no lo sabía, a ver. Yo no firmo el acta de independencia porque yo no fui soldado, yo no fui líder de ninguna facción, y lo que hicimos en estos días de facilitar la paz fue obra de muchos mexicanos durante 10 años. ¿En tu opinión sería el personaje histórico con mayor peso no reconocido? Sí, absolutamente. Sí, don Matías de Monteagudo, además por otras cosas, era un enamorado de escribir cartas, dejó muchas cartas afortunadamente. Él fallece cuando, ¿te acuerdas, Luis? Falleció en 1824, ¿sí? Poco tiempo después. Sí, él había nacido en 1762, falleció en 1824. Don Matías de Monteagudo, me pongo de pie. Bueno, esto de decir que fue el padre de la patria, pues es un exceso de parte mía, ¿verdad? Ni estuvo en los movimientos militares, ni formuló planes, ni escribió leyes, pero sí fue el tipo que dijo, oye, yo puedo tener la fuerza, a lo mejor la fuerza que me da mi investidura, a lo mejor la fuerza moral que represento, no sé, para reunir a quienes tomaban las decisiones y decir, señores, serán ustedes muy españoles, pero ya no tienen derecho a hacer la guerra aquí, ¿eh? Luis, nos quedan 15 minutos y voy a permitirme hacerte preguntas, no necesariamente de la independencia, pero sí de la causa que nos llevó a esto y de las consecuencias de como país. ¿Por qué negamos nuestra hispanidad?
¿Por qué estamos aferrados en negar que somos producto de una fusión, bendita fusión, entre una civilización? No existía México, no fuimos conquistados por España, no existía España, era el reino de Aragón, el reino de Castilla, ¿no? Yo sostengo que la guadalupana que tanto veneramos viene también desde el movimiento de Hernán Cortés cuando traen a la Virgen de Guadalupe. De Extremadura. Pero, de Extremadura, perdón, extremeños. Pero ¿por qué negamos nuestra hispanidad? ¿Por qué seguir aferrados? Porque vivimos un complejo social histórico, de raíces históricas. ¿Somos hijos de la chingada? Somos, yo no diría tanto así, aunque sí hay algunos con ese título. A ver, Octavio Paz en la aventura de la soledad habla de la chingada como la mujer violada, ultrajada por los españoles en este proceso de la independencia. Ese es en esta aseveración, aunque sí hay muchos, ¿no? Bueno, Samuel Ramos hace muchos años escribió, no el nuestro, Samuel Ramos, el sociólogo, escribió un libro de sociología precisamente donde estudia este tema, que después magistralmente recuperaría Octavio Paz en su libro más célebre, y habla del ser del mexicano. Y sí existe, Pancho, una corriente que es la que escribió la historia oficial, ¿sí? Hasta mediados del siglo XIX, bueno, no, voy a decirlo más claro, desde antes de que terminara el movimiento que fraguó la independencia de México, en México se dio una pugna. Se vino para acá la pugna de Europa. Los liberales contra los conservadores, los franceses contra los españoles. De acuerdo. Y aquí había una sociedad conservadora, muy religiosa, con sus tradiciones familiares, con sus tradiciones seculares, patrióticas, como acabas de decir tú, los alimentos, etcétera, etcétera. Esos eran los mexicanos. Esos mexicanos habían nacido de la unión de dos culturas, ¿sí? Y a mí me gusta hablar mucho de esto porque, Pancho, tú sabes que no seríamos los mexicanos en el aspecto positivo lo que somos si no hubiera estado aquí España. De acuerdo. No existirían las universidades ni la educación. No, a la gente que yo lamentablemente he platicado con ella y reniegan de esto, yo les termino preguntándoles, bueno, ¿y a ti te gustaría andar todavía en guaraches y con calzón de manta o cómo? ¿No tienes tú deseos de una sociedad mejor, de los bienes de la cultura, de los bienes de la creatividad, de las artes, de la comunicación? Sería muy largo de hacer este análisis. Yo creo que ahorita ya debe de haber textos en tanto España como en México elaborados en este sentido. Pero lo que es una realidad es que esta parte convulsa de nuestra historia, Francisco, que va de 1828 con la muerte de Guerrero, ahí empieza la pugna. Las logias masónicas se declaran en contra de la parte que auténticamente luchó la guerra, que fue la parte liderada por algunos sacerdotes y religiosos de aquella época. Y entonces se creó ahí una pugna que nos dio una guerra de liberales contra conservadores que duró muchos años. Y esos años fueron años en los que había un presidente y otro presidente y otro presidente. No recuerdo ahorita, porque es un dato que no me gusta recordar, de cuántos terminaron su periodo. ¿Sí? No recuerdo si son 3 o 2. En todo esto hasta que apareció la figura de Porfirio Díaz. ¿Y qué hizo don Porfirio Díaz? Lo primero que hizo fue instituir la celebración, no del grito, porque eso era mucho más antigua, sino de levantar la cultura indígena, la arquitectura indígena, y ahí siguió esa tradición. El propio Juárez, ¿sí?, que era un indígena, no fue indigenista. No lo para fue. Nada. No lo fue. No le gustaba que se lo recordaran además, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema muy polémico también. A lo que voy a hacer eso, Pancho, es esa promoción de lo indígena que empieza en todo y que después viene y se plasma en los libros de texto. Después de la revolución, el muralismo, que todo marca eso, nuestra... todo eso. Pero fíjate, Pancho, ¿qué es lo que siembra esa corriente histórica entre los mexicanos? Pobrecitos. Nos jodieron. Nos jodieron los españoles. Antes nos quisieron joder los franceses. Ahora nos joden los gringos. Somos un pueblo de jodidos. Cuando los mexicas jodían a todos. Así es. Porque Así finalmente, Oye, 900 españoles
y mermados ya en 1521, con 100,000 tlaxcaltecas, Sí. tomaron Tenochtitlan. Claro, así fue. De eso hasta últimamente la historia habla, ¿verdad? La conquista en realidad la hicieron indígenas mexicanos que estaban hasta el gorro de los mexicas, ¿no? Bueno, esa es nuestra realidad. Pero es la historia que se oculta. Nuestra historia, yo digo que es como una película en blanco y negro, donde unos, todos fueron muy malos y otros todos fueron muy buenos. No es así la historia. Luis, no nos va a dar tiempo y esto dará pie para que no solamente vengas otro día, si aceptas la invitación, a hablar del movimiento en Baja California. Rosa, Patricia, muchas gracias. Silvia, te manda saludos. Aarón Aguilera, te manda un saludo muy especial. Gracias. Raúl también diciendo que tenemos un invitado de lujo. En el mundo, no solamente en México, persevera la visión de los vencidos, Claro. ¿no? ¿Por qué? Y mira que los ingleses acabaron con todo. O sea, los ingleses, a diferencia de los españoles, y tú dabas datos muy interesantes de la primera universidad y del primer hospital. A ver, la gramática española en 1492, antes de que hubiera gramática en inglés, hubo gramática náhuatl, maya y quichua en Perú, Sí es. por sacerdotes que venían a entender cómo se hablaba para poder hacer una relación y evangelizar. Los ingleses acabaron con todo, barrieron con todo. Sin embargo, y yo fui muy criticado hace algún tiempo cuando dije que lo mejor que le podía pasar a nuestros mayas ahorita era dejar de ser maya en pleno siglo XXI. Porque es que si seguimos pensando que los mayas deben seguir siendo mayas, seguirán vendiendo obsidiana en Chichén Itzá y no pudiendo tener la libertad de una educación libre y de la prosperidad que esto implica. Y esto es un proceso natural de la historia de nuestra tierra. ¿Crees que el indigenismo en México sigue siendo, y lo acabamos de ver con la Suprema Corte de Justicia, un pretexto para pensarnos cada 15 de septiembre herederos de una gran raza y que esto es solamente una zanahoria? Desde el gobierno de Miguel Alemán, el indigenismo es uno de los activos del Estado, ¿sí? Es lo que le da imagen. Qué bonito gobierno, qué buenos gobiernos. Los tratamos de la patada, pero decimos que somos indigenistas. Los vemos en la calle, vemos a una María en un semáforo y ¿qué hacemos? Le subimos el vidrio. Nosotros somos los primeros que los maltratamos, que no respetamos sus derechos, que no los queremos ver. Y lamentablemente eso es otra de las consecuencias de esta serie de traumatismos terribles. Ya pasó, ya se acabó la independencia. No somos españoles, hablamos español, vamos a la escuela en español. Ahora se está muy de moda en todo el país irse a España a hacer estudios universitarios superiores, ¿verdad? Bueno, es un tema, como tú dices, muy rico. Luis, Francisco. ¿por qué valió la pena que Andrés Manuel le exigiera al Vaticano, ya no al Vaticano, al rey de España, una disculpa pública? Pues por sus frutos los conoceréis. Los españoles saben perfectamente bien. Digo, lo sabemos todos los que terminamos la primaria y la secundaria, lo deberíamos de saber. Lo dije hace un momento, esa era la forma de relacionarse naciones con naciones hace 3 siglos. Eran las conquistas, eran los territorios, eran las bienes materiales, eran los recursos naturales. ¿A dónde viajaba el galeón de Manila? A traer recursos naturales en polvos, en telas, en vinos, etcétera, etcétera, de Asia. Filipina fue conquistada por España. Así es. Bueno, ya por España ya han sido fundado el reino, con soldados mexicanos. Así es. Con soldados mexicanos. Así es. Entonces, esa era la norma de la época. Lo mismo hacía Portugal, lo mismo hacía Francia. No estoy diciendo que haya sido bueno. Lo que estoy diciendo es que, por favor, no hay que juzgarlos con criterios del siglo XXI. Por favor, es como reclamarle a Juárez que no haya ganado la guerra de la intervención con un rayo láser, por ejemplo. Pues no había, no existía esa realidad. Bueno, no juzguemos la historia con un vidrio de la actualidad.
¿Se puede aspirar a entender la historia cuando seguimos siendo renegados y renegamos de dónde venimos, de quién nos dio patria, de cómo nos formamos? Voy a utilizar el que es, en mi opinión, el hecho más desafortunado de toda esta época Por de la favor. independencia, ¿sí? Cuando finalmente salen de un cuartel un grupo de soldados vitoreando a ¡Viva Agustín!, después de la firma del acta de independencia y todo eso, y van y lo sacan de su casa y lo entronizan. No conocíamos otro tipo de gobierno, por favor. Supuestamente a Iturbide lo matan en Padilla, al autor de la independencia de México, lo matan en Padilla. Tamaulipas. ¿Sí? Por haberse atrevido a aceptar del Congreso el nombramiento de emperador de México. No conocíamos otro sistema de gobierno, no había democracia, no había leyes, no había principios democráticos, no existían los tres poderes en México. Y sin embargo, el gobierno de aquella época saca una declaratoria, es perseguido, se va con un grupo de personas tratando de llegar a los Estados Unidos, perdón, a Tamaulipas, para agarrar un barco para irse a Cuba, y ahí lo apresan, ¿sí? El general Felipe de la Garza. Correcto. Ahí lo apresa, le forman causa, Y lo fusilan. y lo fusilan. Y ahí lo sepultan, sin una lápida, sin nada, ¿sí? O sea, que te sepulte también el tiempo, la historia, nadie debe de saber de ti en este país. Si usted va a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en las dos espacios laterales hay pequeñas capillitas. En una de ellas está, a un lado del Cristo Negro, los restos de Iturbide. Ahí los puede ver. Con una bandera mexicana, por supuesto, y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Correcto. Ahí está. ¿Es una ignominia lo que se le hizo a Iturbide? O sea, deberíamos de tenerlo... Pues yo creo que no nada más es una ignominia, Pancho. Es una muestra palmaria de lo que es el no querer tener una patria y el no salir a defenderla. ¿Qué nos está pasando ahorita? ¿Qué nos está pasando ahorita? Fíjate, los mexicanos ahorita, los que empiezan a tomar conciencia, empiezan a preguntarse, ¿pero por qué no hacen algo? Se están acabando al país. Seguimos viviendo esos complejos y esos atavismos de ser los bebés, que tiene que venir papá del otro lado a tomar decisiones por nosotros, y hay muchos prestos a aplaudirles. Y como tú dijiste al programa, en el segmento, ¿y nuestra calidad de ciudadanos dónde está? Somos 126 millones de mexicanos. ¿Cuántos millones de ciudadanos habrá? Luis, 2 minutos. ¿Qué le dice a nuestra gente despidiendo el programa con el tema del día de hoy? ¿Qué le dice a la gente? Le digo a las personas que nunca pierdan la esperanza de que es bueno abrir un librito de historias. No sé de cuántas páginas, de las que ustedes quieran, pero es muy importante. Todo esto que estamos platicando aquí y otras muchísimas cosas, nuestros jóvenes no las saben, no las conocen. La historia oficial se hace desde las normales, donde se forman los maestros, engañándolos y contándoles una serie de falsedades que sí nos hacen tener un espíritu patriotero de Viva México, pero no nos dicen, a ver, de esta experiencia negativa que nos da la historia, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué podemos aprender? ¿En qué podemos mejorar? Todo es viva, qué bonito, etcétera, 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 pero la parte instructiva, la parte ciudadana, esa no la enseña nuestra historia, desafortunadamente. Luis, gran programa, te agradezco mucho. Ojalá que me aceptes, que nos aceptes estar en algún otro programa con otros temas. Este puede ser uno de ellos. Muchísimas gracias a todos. Festejemos a México cumpliéndole. Tenemos mucho país para tan pocos ciudadanos. Viva México, viva nuestra historia, pero vivámosla con hechos, no con dichos. Hechos son amores. Viva México. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Pancho. Buenas noches. Y gracias a todos los televidentes también.